se unan a la sesión, luego empiezo a grabar y iniciamos la clase. Voy a dar 10 minutos, perdón, 3 minutos más, a las 10 iniciamos.
Buenas noches, chicos. Muchas gracias ahí por su puntualidad. Muchas gracias por estar ahí presentes y poder aprender un poco más acerca de los impuestos. Como introducción, quiero decirles que el tema de hoy es muy importante para su conocimiento como futuros contadores públicos auditores, puesto que la carrera, pues como les decía al inicio del curso, es el único curso de impuestos que llevan ustedes en toda la carrera. Y es el semestre más corto que tenemos y lo traté de duplicar el contenido, pero fue imposible llegar a culminarlo. Sin embargo, pues comprometido con la formación de ustedes, pues les pedí el apoyo para que pudiéramos ahí completar esta parte del contenido y, y creo que fue muy aceptada. Tenemos un poco más de la mitad de un 60, un 70% de los alumnos presentes. Eso demuestra que efectivamente están motivados a querer aprender un poco más. La teoría lo voy a tratar de dar lo más rápido posible. Les voy a compartir la presentación, puesto que el impuesto sobre la renta es el impuesto más extenso, más complicado y que tiene varias subdivisiones. Entonces, voy a tocar en lo práctico solo una división, que es la más compleja, y luego pues vamos a lo práctico. Entonces, como les decía, la presentación se la voy a compartir. Solo la presentación tiene alrededor de 80 diapositivas, entonces, para que se figure un poco lo extenso que es. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a iniciar con la grabación. Ya saben, cualquier duda o consulta, pues me la pueden activar su micrófono y lo pueden ahí activar el chat. Yo estoy controlando también el teléfono por si alguien comenta o escribe en el chat. Bueno, el impuesto sobre la renta, vamos a ver lo que es el régimen de actividades lucrativas y vamos a dar una serie de cómo está conceptualizado, cómo está integrado lo que es el impuesto sobre la renta. Está contenido en el decreto 10/2012, ley de actualización tributaria. La ley de actualización tributaria está dividida por varios libros, que comprende varias reformas a varias leyes tributarias. Una de ellas fue la modernización del impuesto sobre la renta. Y en el libro 1 tenemos el impuesto sobre la renta, el cual establece en el artículo 1 el objeto. Dice que se decreta un impuesto sobre toda renta que se obtengan las personas. Hablamos de entes o patrimonios, personas jurídicas y personas individuales. Entonces, me permite ustedes. Ok, vamos a continuar. Las personas obtenidas en el territorio guatemalteco. Ahí podemos determinar que hay personas nacionales, extranjeros, residentes o no residentes, siempre que la renta sea generada en territorio nacional. Quiere decir que el impuesto sobre la renta es un impuesto territorial. Entonces ahí vimos en el impuesto, en el artículo 1, tenemos que se decreta este impuesto a personas individuales, comunes y corrientes, como lo somos cada uno de nosotros que estamos acá en esta clase. Jurídicas habla de personas de sociedades constituidas legalmente, entes o patrimonios nacionales o extranjeros. Aquí hablamos de otras entidades como lo son las sucursales de otras empresas a nivel internacional que vienen a operar aquí en Guatemala. Entonces se deben regir a las leyes de Guatemala y por ende deben de tributar el impuesto sobre la renta. El artículo 2 habla acerca de las categorías de renta y es aquí donde yo les hablaba que se tiene su subdivisión el impuesto sobre la renta.
tiene rentas de trabajo. Esta se refiere a todas aquellas rentas de personas que obtienen en relación de dependencia. Es decir, como mi persona, yo trabajo en la SAT y obtengo una renta del trabajo. ¿Por qué? Porque dependo directamente de mi patrono, que es el Estado, a través de mi trabajo, ¿verdad? Entonces, esa continuidad, esa relación de dependencia me hace a mí tributar bajo esta modalidad o esta categoría de renta. Tenemos las actividades lucrativas, esas como tributan cualquier empresa que tiene funcionamiento en el país y que obtiene renta, debe tributar sobre este tipo de renta. Y tenemos las rentas de capital y las ganancias de capital. Eso es cuando realizamos una operación distinta a la del giro habitual. Es decir, si yo me dedico a vender bicicletas, pero vendí un terreno, esa venta de ese terreno tributa sobre las rentas de capital. Cada categoría se liquida y en forma separada. Así, a grosso modo, la estructura del ISR, tenemos las actividades lucrativas. De ese tipo de renta se derivan varias categorías, como tenemos el régimen sobre utilidades, artículo 18. Tenemos las rentas presuntas de factura especial o profesionales, el régimen opcional simplificado, que es un régimen gradual del 5, 6, el 6% en el 2013 y por ende pues ya se quedó fijo para el 2014 en adelante del 7%. Régimen de rentas de trabajo, esa es una única renta, ¿verdad? Lo que mencionaba al inicio, las rentas de capital y los régimen de retenciones a no residentes. Esto es para aquellos profesionales o personas que vienen al país, generan una renta, pero como la renta fue generada aquí en Guatemala, deben de tributar por esos ingresos que obtuvieron acá en Guatemala y que no son residentes. Quiere decir que no son guatemaltecos, que no viven más de 135 días aquí en Guatemala. Entonces a esa persona se le considera no residente. Y un claro ejemplo lo tenemos con las personas que son con los cantantes. Los cantantes vienen y dan un concierto en Guatemala y dicen, mire, yo quiero $10,000 libre de impuestos. Entonces, sobre esos $10,000 vienen, le calculan el impuesto, se lo restan y los $10,000 se los depositan y el contrato lo hacen por 10,000 más el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, ellos vienen y por haber cantado en Guatemala, deben pagar esa renta. Eso se refiere al régimen de retenciones de no residentes. Y ahí están los artículos de referencia. Esto de las rentas lucrativas tuvo un cambio con el 2012. Antes era el régimen optativo, ahora se denomina régimen sobre utilidades. Antes era el régimen general, ahora se llama régimen opcional simplificado por ingresos. Rentas de actividades lucrativas. Es el régimen que le vamos a dar énfasis esta noche. ¿Qué se obtiene por una renta lucrativa? La producción, venta, comercialización de productos, la exportación de bienes, la prestación de servicios en Guatemala y la exportación de servicios desde Guatemala. Aquí hay que tener muy claro que es la exportación, o sea que desde aquí, del territorio nacional, estoy yo prestando mis servicios a otro país. Por ejemplo, que yo estuviera dando clases en una maestría en España, yo estoy generando mi renta aquí en Guatemala porque no estoy saliendo del país. Entonces, ahí estoy exportando un servicio al extranjero. Entonces, por lo tanto, debo yo pagar esa renta. Los espectáculos públicos de la actuación y artistas o deportistas también generan renta. Servicios de comunicaciones, transporte de carga y de personas, producción y distribución de arrendamiento de películas, honorarios por ejercicios profesionales, oficios o artes. Hay más, pero ahí en el artículo 4 le define cuáles otras son rentas de lucrativas. Aquí tenemos otro panorama de lo que es las rentas de actividades lucrativas. La determinación, aquí tenemos todas las actividades. En la primera, que no puedo poner el puntero a ustedes, pero aquí está. Aquí tenemos en esta parte la determinación de cómo voy a determinar la renta, que es lo que vamos a trabajar en la parte práctica.
tenemos la descripción de todas las actividades. Entonces, como les decía anteriormente, el artículo 4 nos define de la literal A a la literal K todas aquellas rentas que se consideran como ingresos. El artículo 10 tenemos la descripción de las rentas o el hecho generador. Entonces, una vez se haya constituido cualquier renta del artículo 4, se constituye un hecho generador. Y esto establece el sujeto pasivo. Entonces, ahí vamos a ver todo el andamiaje que tiene que ver el sujeto pasivo. Hay rentas que se excluyen de la que tenemos acá. Y dentro de esas tenemos las rentas de capital. Quiere decir que esta renta se les denomina rentas no afectas. ¿Por qué? Porque tributan sobre otro régimen específico, como las rentas de capital. Ahí nos indica que se excluyen las entidades fiscalizadas por la CIF y las que no sean del giro habitual, que les ejemplificaba al inicio. Y tenemos las entidades exentas, y aquí tenemos todas las entidades exentas que no tienen ninguna fines de lucro, como lo son las rentas específicas. Entonces, todas estas no forman parte de la determinación de la renta. ¿Sí? Ahí dentro de las rentas de capital que no sean del giro habitual del negocio, no entra, digamos, si yo soy una empresa que es de actividad lucrativa, ¿va? Y realizo una venta de algo que no es de mi giro habitual, se cataloga como una renta de capital, ¿verdad? Se paga aparte. Correcto. Ustedes contablemente han trabajado muchas veces eso en algunos ejercicios. Por ejemplo, escríbanme en el chat cuántos han elaborado en alguna clase o en algún ejercicio o algún laboratorio la partida cuando se dice hoy la empresa vendió el vehículo de reparto que tenía, lo vendió por tanto y su valor en libros era tanto. Por ejemplo, que lo vendió en 20,000 y su valor en libros era 10,000. Eso es un caso muy recurrente en las diferentes contabilidades que ustedes han cursado. ¿Cuántos ahí en el chat? Pónganme que han elaborado esa partida. No creo que ninguno. Ok. Entonces, como pongamos la empresa se dedicaba a vender productos de primera necesidad, pero decidieron renovar su vehículo, entonces dijeron, vendemos el que tenemos y compramos uno nuevo. Entonces, pero esa venta, como la empresa no se dedica a vender vehículos, no se considera como una renta de actividad lucrativa, porque yo no estoy lucrando con eso, no es mi giro normal. Entonces, eso se considera como una venta que no se considera como que es y no se considera el giro normal, porque cuando usted clasifica el vehículo, lo tiene clasificado en un activo, como un patrimonio. Por lo tanto, es una renta de un capital que yo me estoy desprendiendo, ¿correcto? Adelante, Anthony. Buenas noches, licenciado. Yo medio me estaba acordando de que la licenciada, creo que Luisa, creo que nos comentó que eso se da bastante frecuente en los hoteles, que por ejemplo el hotel presta el servicio de hospedaje, pero ellos a cierto tiempo, por ejemplo, lo que son las camas o muebles o artículos que ellos tienen en cada habitación, los sacan para hacer cambio, ¿verdad? Entonces a veces los venden a un menor precio, ¿verdad, Lee? Así, eso serían parte, como menciona ahorita el ejemplo. Correcto, así es, definitivamente. Gracias por la aportación, Anthony. Bueno, entonces no me voy a detener más por cuestión de tiempo. Ahí los factores especiales es un tratamiento muy específico. Creo que algunos ya lo han trabajado.
pero no me voy a detener a hablar de eso. Cuando hablamos de la determinación de la renta, tenemos ahí varios actores. Pero más que todo esto hablamos de lo que son las actividades y el hecho generador. Pero hoy nos vamos a profundizar en el tema de los gastos, costos y gastos. Voy a obviar algunas diapositivas porque solo son informativas. Ok, aquí tenemos la determinación. La determinación de la renta imponible, ¿correcto? Dice que, es más, aquí está con artículos, pero pongamos atención a la fórmula que está aquí abajo. La renta bruta, ¿correcto? La renta bruta, ¿qué es la renta bruta? Aquí dice, total de ingresos grabados y exentos se incluyen las ganancias cambiarias. ¿Por qué es importante tener claro el concepto de renta bruta? Y esto no se les tiene que olvidar para efectos de examen. La renta bruta es la totalidad, son todos los ingresos, afectos, no afectos, exentos, toda clase de ingreso que tiene la empresa, ¿correcto? La totalidad de sus ingresos. A esa renta bruta, nosotros le vamos a restar las rentas exentas y las rentas no afectas, ¿correcto? También le vamos a restar todos los costos y gastos deducibles. ¿Qué quiere decir? Que son costos y gastos deducibles. Son todos aquellos que se están vinculados con la operación, son aquellos que cumplen con las características que vamos a ver acá en el artículo 21 del numeral 1 al 29. Y la procedencia que está en el artículo 22, numerales 1 al 4, literales de la A a la I. Entonces, ya vamos a ver, esto es lo fundamental que vamos a ver el día de hoy, ¿correcto? Pero no se nos olvide la renta bruta. A eso le debemos de sumar los costos de rentas exentas, porque si aquí estamos restando las rentas, es necesario sumarlo, porque esto lo que va a ir a hacer es a rebajar el impuesto que estamos agregando en la renta bruta. Y eso nos da la renta imponible. Le aplicamos el tipo impositivo, que en el 2013 era el 31%, en el 2014 el 28%, y del 2015 en adelante es el 25%. Ojo con esto, porque yo puedo ponerles un ejercicio del 2013 o 2014 y no se vayan a ir por la tangente de la actualidad, que es el 25%. Esto lo encontramos en los últimos artículos transitorios del libro 1 de la ley del impuesto sobre la renta. Los no deducibles. ¿Qué son los gastos no deducibles? Son todos aquellos gastos que yo incluí acá, pero por ciertas características no cumplen con lo establecido tanto en la deducibilidad del artículo 21, tampoco con la procedencia del 22, entonces yo lo tengo que sumar acá con los costos y gastos de entidades exentas. Cuando veamos la práctica van a entender mayor esta parte, ¿correcto? Aquí nuevamente lo que les acabo de hablar y pasamos a lo esencial o lo toral de este día, que es saber la determinación de los costos y gastos. Porque sabemos que cuando usted elabora un estado de resultados, partimos de los ingresos. Luego le restamos el costo de ventas. A ese costo de ventas le restamos los gastos de operación y nos da la utilidad en operación. A esa utilidad le restamos los gastos o le sumamos los ingresos o gastos financieros y nos da nuestra renta imponible. A esa renta imponible le aplicamos el tipo impositivo. Entonces nosotros vamos a ver acá por qué me enfoco en los costos y gastos. Porque les hago una pregunta. ¿Será que al Estado o a la SAT le interesa, sí le interesa que usted pague todos los ingresos?
pero no hay mayor tema que usted facture, registre y declare. Entonces yo no tengo que ver tanto el tema de los ingresos, pero en los gastos sí, porque hay gastos que son muy complicados de entender. Entonces, por ejemplo, con el costo, si pueden ver en el numeral 1, no sé si tendrán su ley, no sé si tienen la ley del ISR actualizada, chicos, si no, me recuerdan que se las compartan la plataforma al terminar la clase. Pero aquí estamos hablando del artículo 21. Aquí está bien, el artículo 21. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos los ingresos, ahora vamos a ver los costos y los gastos para la determinación de la renta. Entonces, en el numeral 1 y 2 del artículo 21 dice que es un gasto o un costo de producción, el costo de producción y de venta. Dice, se reconoce el costo en la producción y venta de bienes, prestación de servicios que sean necesarios. Aquí les voy a subrayar esta parte. Aquí. Que sean necesarios, pertinentes o indispensables para conservar las rentas grabadas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a reconocer un costo siempre que sea necesario para obtener una renta, siempre que sea necesario para la venta. Por ejemplo, el costo de, si yo vendo, que él dijera, computadoras, mi costo es el costo cuando yo la compré, el valor de la mercancía cuando yo la compré. Pero si yo la importé, le puedo sumar los derechos arancelarios a la importación. Entonces, eso es un costo. ¿Es necesario? Sí, porque la tengo que vender. ¿Es pertinente? Sí, porque si no, no la puedo yo vender. ¿Indispensable? Sí. Entonces, todo el costo, realmente no hay ningún inconveniente. Lo malo es cuando el tema se da en el costo de producción, porque ahí mezclamos gastos. Pero ahí vamos a entrar ya a ver poco a poco los gastos. Entonces, en el costo tenemos que ver cómo se integra el costo de ventas. Tenemos las compras más el inventario inicial menos el inventario final. ¿Qué quiere decir? Cuando yo veo el tema de compras que ingreso en el costo de ventas, yo ahí tengo que ver que cumpla con estas características. Pero yo no me meto, porque es muy profundo en el curso, a dar este tema del costo. Me enfoco más en los gastos. Y veamos el numeral 4. Dice el numeral 4, son deducibles los sueldos a socios o a consejeros, cónyuges o parientes en el grado de ley. El 3 habla acerca de la planilla, de los sueldos y salarios. Esos ya vamos a ver, no los toco ahorita porque está dentro de el tema del artículo 22. Entonces, pero aquí ya tenemos un techo máximo. Por ejemplo, si usted tiene dentro de su empresa a socios dentro de la planilla, a consejeros o a su esposa o a familiares dentro del grado de ley, tiene un límite el gasto de sueldos pagados a ellos. La deducción máxima es el 10% sobre la renta bruta. Por eso les decía yo que era muy importante ponerle atención a la renta bruta, porque yo tengo que validar este 10%, ¿correcto? Yo sumo todos los ingresos, perdón. ¿Y el soporte de esos tipos de sueldos deben figurar en planilla o es otro tipo? Debe figurar en la planilla. La diferencia es que no están afectos al IX. Pero sí pagan ISR, ¿verdad? Esa es la deducción que hacen. Se les tiene que hacer retención de ISR para que sean deducibles, ¿verdad? Sí, eso lo vamos a ver en el artículo 22.
Ok. pero y debe estar soportado en la planilla de sueldos y salarios. Bueno, de ahí tenemos, entonces lo importante aquí es el porcentaje y la forma de cálculo. Luego tenemos el bono 14 y el aguinaldo. Dice que es un deducible en un máximo del 100% del salario mensual, salvo pactos colectivos aprobados por autoridad competente. Numeral 6. Cuotas y desembolsos obligados por ley. Entonces hablamos ahí del IX, el IRTRA, INTECAP, entre otros, intercambio de información periódica. Esto es un convenio que existe entre SAT y el IX. Pero acá, ¿qué quiere decir? Que estos que tenemos acá, el IX, el IRTRA y el INTECAP, son deducibles y todos estos son soportados con la planilla del IX y con la planilla de sueldos y salarios. Solo permítanme un momento, chicos. Ok, continuamos, perdón. Correcto. Entonces, esos son los otras cuotas que desembolsos por ley. El numeral 7, asignaciones patronales por jubilaciones, pensiones, primas por planes de previsión social por trabajadores y familiares. Esto es con autorización de la autoridad competente, no tiene ninguna limitación, pues ahí usted va a encontrar todas aquellas de la cuota patronal y todas aquellas de previsión social. Numeral 8, tenemos las indemnizaciones. Aquí vamos a encontrar que es deducible por el método directo hasta el monto que corresponda según el Código de Trabajo o pacto colectivo. Y el método indirecto, que es el más común, que es acerca de la reserva del 8.33 del total de remuneraciones anuales, excepto si por el seguro cubre la indemnización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es sumar todos los ingresos, todos los salarios, multiplicarlo por el 8.33 y ese es el gasto que es deducible. Si sobrepasa, se considera un gasto no deducible, pero en la práctica vamos a ver un poco más adelante. Numeral 9, tenemos las inversiones en construcción, mantenimiento y funcionamiento de viviendas, escuelas, hospitales, asistencia técnica, entre otros, en beneficio gratuito de los trabajadores o empleados. Acá pues dice que es deducible hasta un 50% lo invertido, registrado contablemente y documentado e individual. No aplica deducción en socios parientes del contribuyente o de los socios si pagan algo los trabajadores. Más que todo esto es bien
común encontrarlo en empresas muy grandes. Por ejemplo, los ingenios azucareros. Estos ingenios pues crean escuelas, crean hospitales o lugares de asistencia para beneficio de los empleados. Entonces, ahí es deducible hasta un 50% de la inversión. Entonces, eso es muy importante. El 10 habla acerca de las tierras laborales adjudicadas. Esa es de forma gratuita a los trabajadores, si es deducible. En el registro de la propiedad no aplica a parientes o contribuyentes de socios. Cuando se compran propiedades o tierras laborales, entonces esa parte deducible únicamente es cuando se le es dado de forma gratuita a los empleados. No aplica para los socios. 11. Primas de seguro de vida, no total. Seguro por accidente o enfermedad. ¿Por qué no el total? Porque ustedes ya ganaron matemáticas 4, saben que el total es una inversión que se le da a la persona por tanto tiempo y que a la hora de que si no fallece, pues se le devuelve esa prima que haber pagado por tanto tiempo. Entonces se le reinvierte, es como una inversión, ¿verdad? Siempre y cuando no fallezca la persona. Entonces por eso es que no tiene... no se considera como un gasto deducible las primas de seguro total. Ahora los de vida normal, pues eso sí. Dice que es deducible con dos condiciones, que si es pagado por el empleador y aplica si el seguro es un beneficio exclusivo del trabajador o por sus familiares. Entonces, otra persona tercera no aplica. 13. Los arrendamientos de bienes inmuebles para la producción de la renta, porque no va a ser deducible un gasto de arrendamiento, por ejemplo, que yo tenga arrendado un chalet en Monterrico, ¿verdad? Y que la factura lo ponga a nombre de la empresa. Realmente no me está generando nada de renta, no es necesario, no es útil, no es pertinente, porque así establece el párrafo introductorio del artículo 21. Costo de mejoras en bienes inmuebles arrendados. Aquí es cuando usted tiene un bien inmueble y necesita hacerle mejoras. Por ejemplo, hay muchas instituciones o empresas grandes que prefieren arrendar el edificio, pero para poder prestar un buen servicio, realizan ciertas modificaciones. Entonces, esas modificaciones pueden llegar a ser deducibles siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones. Que el costo de la mejora debe deducirse durante el plazo del contrato de arrendamiento en cuotas iguales. ¿Qué quiere decir? Que si en el año yo realicé mejoras por 200,000 quetzales, y el contrato de arrendamiento es por 10 años, yo no puedo deducir los 200,000 en el año que genere el gasto, sino lo voy a deducir en plazos iguales, en cuotas iguales durante el plazo del contrato. Los divido los 200,000 dentro de los 10 años, entonces yo puedo deducir únicamente para el año, para cada año, la cantidad de 20,000 quetzales. Y la otra es que si la construcción es propiedad del arrendatario, se debe depreciar. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy a la vez socio de la empresa y doy este bien en arrendamiento, entonces ya no es que sea un costo, ¿verdad? Sino que al final el arrendatario tiene que depreciar la construcción. Porque no puedo reportar costo y depreciación a la vez. Número 16. Los rubros y otros gastos financieros. Dice, las rentas grabadas y el límite contenido en el artículo 24 incluye reportos considerados limitantes de la ley, tanto intereses pagados a lo interno como a lo externo. El tema de intereses no lo detallo tanto en el curso porque es bien complicado la interpretación y el cálculo, pero más adelante hay una diapositiva donde vamos a ver cómo se hacen algunos cálculos para ver el tema de los intereses.
pero no lo evalúo ni lo doy tanto en ejercicios por lo complicado que es. Como les decía, hay cosas que tenemos que ver muy a detalle y no tenemos el tiempo establecido. El tercero es pérdidas en bienes o patrimonio del contribuyente, extravío, rotura, destrucción similares. Entonces, al final, cuando vemos en el IVA, es muy similar esta parte. Va a ser deducible siempre y cuando, si están cubiertas por los seguros, la indemnización es renta afecta. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo colocar como gasto, pero también debo colocar como ingreso lo que me está pagando el seguro por la indemnización. Dice, lo no cubierto será gasto deducible. Fuerza mayor o caso fortuito debe comentarse por dictamen. Si no tiene este dictamen, se convierte en gasto o actas notariales u otro documento donde conste el hecho, delito, denuncia, ofrecido o presentado, pruebas de hecho registradas en la contabilidad. Si usted no documenta con cualquier documento de los que hablamos acá, entonces se considera un gasto no deducible. Limitación de deducción de los intereses. En el artículo 24 dice que el monto de los intereses no podrá exceder del valor de multiplicar la tasa de créditos o préstamos en quetzales por un monto de 3 veces el activo neto total promedio presentado por el contribuyente en la declaración jurada anual. Entonces, ya vieron que es un poco complicado, pero lo vamos a ver un poco acá en el tema ya un poco comparativo. Un ejemplo es que si yo tengo el activo neto del año anterior, son 500,000. Y el del activo del año que estoy queriendo deducir los intereses son 600,000. Yo sumo a ambos y lo divido entre 2 para sacar acá lo que me dice a mí el promedio neto total. ¿Correcto? Entonces, el dividir 1.100.000 entre 2 me da el promedio que son 550,000. Eso lo dice que lo tengo que multiplicar por 3 veces el promedio. Yo lo multiplico por 3 y me da 1.650.000 quetzales. Eso lo multiplico por la tasa, aquí dice, por la tasa de interés o créditos. Entonces, y eso me va a dar, y aquí está definida por la Junta Monetaria. Entonces, la Junta Monetaria establece el tipo de cambio y la tasa de interés para los meses. Entonces, a eso nosotros lo multiplicamos y determinamos el total de intereses. Préstamos en el exterior, entidades bajo inspección y autorizadas por la intermediación financiera. Quiere decir que para bancos del exterior tienen que ser inspeccionados por la respectiva entidad de cada grupo o cada país que se está obteniendo en el extranjero. La limitante del pago de intereses no aplica a las entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos y las cooperativas legalmente autorizadas. Entonces, esto realmente acá lo excluimos y verán tus créditos. Perdón, ustedes. Si hubieran créditos de alguna cooperativa. Ok, pero prácticamente por la fórmula, pero aquí está un poco más claro el ejemplo, cómo determinar el cálculo de los intereses gastos. 20. Cuentas incobrables. Dice que va a ser deducible en operaciones con sus clientes, no préstamos a empleados, no garantizados con prenda o hipoteca de método directo como el indirecto, evidenciar el cobro antes de la prescripción o por la provisión del 3% de saldo de deudores, no incluye créditos fiscales y documentar los requerimientos. ¿Qué quiere decir? Que acá yo tengo que documentar todo aquel reclamo que yo quisiera hacerle a los que me deben para poder yo declararlo primero como deducible. No debe, si es por medio de la provisión, no debe superar el 3%. Ya sabemos cómo se determina las cuentas incobrables y no debe de ser, la cuenta cliente no debe contener el tema de cuentas por cobrar a empleados. Las donaciones.
Las donaciones dice que tiene limitante del 5% de la renta bruta nuevamente y 500,000 o costo en caso de donaciones. ¿Qué quiere decir? O cumplo con el 5% o cumplo con 500,000. Eso quiere decir la limitante. Se debe contar con, adicionalmente, aquí tiene dos condiciones. Una, el 5% o 500,000. Y debe contar con solvencia fiscal la fundación o asociación que se le está entregando la donación, y además debe estar registrado como donante y donatario. Quiere decir que el gasto debe estar registrado tanto en la contabilidad de la persona que da como en la que recibe la donación. Entonces, hay mucho ojo con esa parte. El 23, comisiones o pagos por servicios profesionales, asesoramiento técnico, financiero o de otra índole. Dice que este gasto no podrá exceder nuevamente del 5% sobre la renta bruta. ¿Por qué remarco? Porque al inicio les hablamos de la renta bruta. Si son prestados desde el exterior, o sea, tres condiciones: que no exceder del 5% y que sean prestados desde el exterior. ¿Correcto? 24. Viáticos, gastos de transporte por socios, directores, funcionarios o empleados. Dice que son comprobables con la factura dentro del país. Gastos del exterior, debe cumplir con las siguientes condiciones: demostrar la entrada y salida del país, actividad a la cual participó y boletos aéreos, deducción máxima del 3% sobre la renta bruta. ¿Ok? Entonces aquí tenemos más condiciones para el tema de viáticos. Para el tema son viáticos del interior, en el país, pues solo con la factura lo podemos documentar. Cuando fue al exterior, pues hay que demostrar varias actividades, ¿correcto? Primero, que entró y salió del país, porque si no, no es del exterior. Segundo, actividad a la cual participó. ¿Por qué? Porque puede demostrar la entrada y la salida. Claro que lo puede demostrar. Segundo, ¿por qué la actividad? Porque si no, una persona se puede ir de shopping en Miami y demuestra la entrada y la salida, sí. ¿Demuestra los boletos aéreos? Sí. Entonces tiene que evidenciar a qué fue para determinar si efectivamente es necesario, pertinente e indispensable. Y no debe superar el 3% sobre la renta bruta. Las regalías. Las regalías dice que los inscritos en el registro debe estar registrado cuando corresponda. No debe ser superior al 5%. Aquí tenemos otra limitante. Al 5% de la renta bruta. Y probarse por medio de contrato. O sea, aquí no solo debe estar calculado, sino también debe de cumplir con estas condiciones. ¿Ok? No mayor al 5% y debe probarse por medio de contrato y condiciones de pago. 26. Promoción y publicidad. Efectuado por medios pasivos como vallas, radio, prensa, escrita, televisión, debidamente comprobados. Ahí no hay ninguna limitación más que sean del giro habitual. Gastos de organización, pues ahí sabemos que debe ser amortizados al 20%, pues, o sea, 5 cuotas sucesivas y anuales, y que hayan ventas o prestación de servicios a partir de ello. Pérdidas cambiarias, ahí no hay mayor tema de deducibilidad. Solo las operaciones que generan renta van a ser deducibles, de lo contrario son no deducibles. Ahí las actividades por pérdidas, revaluaciones o por partidas simples. Gastos generales, y esto es el gran bolsón que meten todos los contribuyentes, los gastos. En gastos generales, ahí va a encontrar una cantidad de gastos
y es donde mayor ajustes realiza la administración tributaria. Vamos al artículo 23, los costos. Creo que tenía el 22. Bueno, después lo miramos en la ley. El artículo 23 dice que son gastos no deducibles. O sea, vimos en el 21 los deducibles, pero ¿qué son gastos no deducibles? Son costos y gastos no deducibles que no hayan tenido en su origen negocio, actividad u operación, todos que generen renta gravadas. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que no genere renta grabada se considera un costo y un gasto no deducible. B. Gastos financieros e inversiones financieras por actividades en fomento de vivienda durante créditos FHA, bonos del tesoro, toda vez que tenga exención legal. Todos aquellos que sean a través de fondos de FHA o bonos del tesoro se consideran gastos no deducibles. Y aquí está lo que hablaba mi estimado Marvin, que no se haya efectuado la retención del impuesto sobre la renta. Podrá deducirse si subsana al enterar la retención. Entonces, acá era muy importante lo que decía Marvin, aplicar la retención del impuesto sobre la renta. De costos y gastos no deducibles que no tenga documentación legal. O sea que solo lo hicieron y no tuvieron la documentación para soportarlo. La documentación legal se refiere a que es exigida por la ley del IVA, timbres e impuestos sobre la renta u otras leyes tributarias, salvo que se pueda acreditar en partidas contables, como ejemplo las depreciaciones. Ahora vamos a ver la letra E, que no correspondan al periodo anual que se liquida. Quiere decir que si yo estoy liquidando el año 2021, las facturas deben tener fecha de cualquier mes del año 2021, salvo regímenes como lo son las constructoras, porque yo les pongo un ejemplo, una constructora que tiene un proyecto inmobiliario, o por ejemplo, le voy a poner el caso más práctico. No sé si se llevaron más de un año, pero le voy a poner el caso del centro comercial Metroplaza ahí en Jutiapa. Supongamos que se llevó 2 años la construcción. Entonces ahí ellos tienen derecho a trasladar costos y gastos de periodos anteriores. Entonces, pero ellos tributan bajo otra modalidad, un régimen distinto. F, sueldos y salarios y prestaciones laborales que no sean acreditadas con la copia de la planilla del IX cuando proceda. Entonces, en el numeral 3 del 21 dice que son deducibles los sueldos y salarios pagados a empleados, pero para que sean deducibles deben cumplir con esta característica de que sean respaldados con la planilla del IX. Si no presentan la planilla del IX, se consideran gastos no deducibles. G, facturas del exterior e importación de bienes no soportadas. Hablamos de las DUAs, antes se llamaban DUAs, hoy se llaman DUCAS. Entonces, que no sean soportadas. Toda importación que no sea soportada con una DUA o DUCA no es un gasto o un costo deducible. Bonificaciones con base en utilidades que se otorguen a miembros de juntas o consejos de administración, ejecutivos o personas jurídicas. Eso es un gasto no deducible. Erogación de capital aportado o participación de sociedades o dividendos, tampoco es un gasto deducible. Los pagados o acreditados en efectivo, en especie de retiro o retorno de capital, incluso las que se paguen en comunidades de bienes o integrantes. Eso no es un gasto porque al final lo que están pagando es otro tema. Ok, voy a tratar de acelerar porque llevamos 1 hora, chicos. Sí. Le quiero una pregunta. ¿Sí? Ahí entre los gastos deducibles y no deducibles está la bonificación incentivo. A esa es deducible por decreto. Pero Correcto. yo he escuchado que, bueno, ahí dice la bonificación es deducible hasta un mínimo de 250. O sea que si
si en la empresa le agregamos más monto a esa bonificación incentivo, la SAP acepta eso como deducible o solo te va a aceptar los 250? Lo acepta porque la ley claramente cuando vimos el tema de las irregularidades tributarias, se recuerdan ahí del tema uy, la ilusión, que es un vacío de ley. Entonces, ¿por qué? Porque son prácticas que utilizan los contribuyentes con tal de pagar menos impuestos, pero es una práctica legal porque la ley permite. La ley tiene ese vacío. La ley dice mínimo 250, salvo en que lo compruebe en pactos colectivos. Si el pacto colectivo o el contrato lo establece, adicionalmente hay un convenio internacional que respalda que la bonificación de incentivo puede ser mayor a los 250 que establece la ley. Entonces, en esa parte sí ha sido una parte que el SAT ya no lo ajusta porque ya tuvieron varios ajustes que se cayeron por esa razón. Ok, bueno, aquí voy a tratar de no hablar mucho e irme a la práctica. Ok, lo demás es pura información. El régimen opcional simplificado no lo vamos a ver. Aquí hay ejemplos para que ustedes lo puedan determinar. Y precios de transferencia, o sea, como les decía, la presentación está bien completa. Se la voy a compartir para que ustedes tengan como un objeto de estudio, ¿correcto? Y vamos a pasar a la parte práctica. Tenemos acá un ejercicio sobre el ISR, régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Y dice la siguiente forma. La empresa El Gran Final S.A. NIT 2434-35-5 está inscrita en la SAT en el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas y para el año 2015 reflejó los siguientes resultados. Ventas por 10 millones, ventas exentas por 2 millones, costo de ventas por 2 millones, gastos por 2.204.750. La SAT realizó auditoría a dicha empresa y periodo y determinó lo siguiente. Los sueldos pagados a socios por valor de 1.500.000. Costos por mejoras en propiedad arrendada y el contrato está a 10 años por un total de 5 millones. Y ellos deducieron 600.000. Multas formales por no tener libros contables al día, 10.000. Robo de mercadería, el cual fue cubierta por 10.000. Cuenta incobrable que fue determinada en las siguientes cuentas. Clientes, 200.000. Documentos por cobrar, 50.000. Anticipo empleados, 75.000. Y determinó 9.750 de gasto. Donaciones a la entidad benéfica Los Vagabundos Sin Casa, la cual no cuenta con autorización legal por valor de 600.000. Viáticos al exterior por capacitación del gerente de ventas en Estados Unidos. Comprobó entrada y salida del país, pero no presentó boletos aéreos ni constancia de participación a la capacitación por 360.000. La empresa pagó regalías por uso de marca comercial, adjuntó contrato respectivo por valor de 800.000. Gastos generales, de los cuales documentó únicamente por 25.000 y documentó únicamente 10.000. Sueldos y salarios de empleados documentados con planilla planilla de sueldos y planilla de leaks por 200.000. Y se
determinar la procedencia de los gastos y de no proceder, realizar los ajustes correspondientes y determinar el impuesto sobre la renta a pagar por el contribuyente. ¿Correcto? ¿Alguna duda con el ejercicio? Mejor resolvamos, quiero ver cómo sale. Ahí vamos, pero vieron, si se pudieron ser muy objetivos y poner atención, todo lo que le leí en la presentación está dentro de estas cuentas. Claro, no están todas, pero está un 50%, pongamos, de todo lo que leímos ahí de los costos y gastos deducibles. Yo por tiempo ya lo tengo resuelto, pero vamos a ir resolviendo cada uno de ellos. Pero vamos a ver primero los cálculos. Voy a ponerles acá. Voy a ponerle en blanco para que no miren la resolución. ¿Ok? Cuando les decía que partimos de las ventas para la determinación del impuesto sobre la renta, tenemos un costo de ventas y una ganancia marginal. A eso nosotros tenemos los gastos y la renta imponible. ¿Correcto? Entonces, cuando hacemos una auditoría tributaria, lo que nosotros vamos a partir de sumar o restar los costos, los ajustes, los gastos no auxilios, vamos a partir de la renta imponible. ¿Por qué? Porque a esto el contribuyente fue donde le aplicó el porcentaje. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque los total de gastos están acá. Él declaró 4 millones. Quiere decir que esos 4 millones parte de esos 4 millones están acá. ¿Correcto? Entonces yo tengo que ver si esta parte de esos 4 millones son deducibles o no son deducibles. Si son deducibles, yo lo valido. Si no son deducibles, yo voy a sumárselos a partir de la renta imponible. ¿Correcto? Entonces, el ejercicio dice al inicio que la empresa tiene ventas por 10 millones. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué no le agrego las ventas exentas? ¿Por qué no se les agrega una resolución las ventas exentas? ¿Están por ahí, chicos? A ver, Marvin, ¿por qué no agrego las ventas exentas? Porque esas no generan impuestos, Rico. Efectivamente, la palabra dice son correcto. Entonces voy a tomar las rentas o las ventas afectas. Pregunta nuevamente, ¿por qué el ejercicio comprende y cuál es el objetivo de ponerles las ventas exentas? No es cascarita de examen, ¿no? Pero ¿por qué están incluidas las ventas exentas en este ejercicio? Tal vez porque se tienen que restar a la renta bruta. Sí, no. Son parte de la renta bruta. Exactamente, son parte de la renta bruta que nos va a servir para determinar aquellos gastos que tienen un techo o una limitante en un porcentaje multiplicado por la renta bruta. Entonces me van a servir para determinar mi renta bruta. Correcto, muchas gracias ahí, quien no hay quien participó. Pero entre Marvin y el que participó no hay quien fue, le dieron la respuesta. Ok, entonces empezamos a resolverlo. Colocamos acá únicamente las ventas. Voy a ampliar un poco más esto para que lo vean. De una vez para efectos de examen, yo les voy a compartir estos dos, la presentación y el archivo en Word o la descripción del ejercicio y esta resolución, ¿correcto?
Pero para efectos de examen necesito que ustedes le borren todos los datos y lo hagan a mano, ¿correcto? Para efectos de examen. De una vez les digo. Ok, entonces llenamos los datos, el contribuyente, el límite del contribuyente, el periodo, muy importante, porque va a servir para determinar el porcentaje. Entonces tenemos las ventas, acá nos dice que son 10 millones, su respectivo costo de ventas, que aquí nos dice que son 2 millones, y llegamos a nuestra ganancia marginal, que son 8 millones. Nos dice que son un total de gastos que declaró el contribuyente de 4 millones, y tuvimos una renta disponible de 3.795.250, ¿correcto? Entonces, ahora yo entro a analizar cada uno de estos gastos. Empezamos por el de sueldos pagados a socios. Dice que es 1.500.000. Solo déjenme buscar aquí. Tengo la ley. Así no estoy regresando a la diapositiva. Esa, si no me recuerdo, creo que no debe exceder del 10% de la renta bruta, ¿vale? Por ahí va la iguana, dijo un cuate. Solo quería tenerle la base legal, ¿correcto? Aquí está. Solo déjenme ampliar un poco más. Ok. Entonces dice acá. 4. Deducción máxima de sueldos y salarios. Un máximo de 10% sobre la renta bruta. Ok. Entonces aquí tengo mi hojita de cálculos. Y vamos a ver cada uno de ellos. Primero, como ya el primer caso, me está diciendo que tengo que ver la renta bruta, hago mi determinación de renta bruta, ¿correcto? Y yo les sugiero hacer la siguiente tablita, porque dentro de todos los gastos tenemos estos porcentajes, 10%, 5%, 15% y 3% sobre la renta bruta. Entonces yo vengo y digo que la renta bruta va a ser los 10 millones más los 2 millones de exportaciones. Entonces yo tengo mis 12 millones de renta bruta. Lo multiplico por el 10%, es 1.200.000. 5%, 600.000. 15%, 1.800.000. Y 3%, 360.000. Entonces nos vamos con los socios. Número 1, sueldos de socios. El contribuyente declaró 1.500.000. En la revisión nosotros determinamos que el 10% es 1.200.000. Quiere decir que declaró más de lo que debió haber declarado como gasto. Por lo tanto, tiene él 300.000 quetzales de gasto declarado de más, de acuerdo al porcentaje que establece la ley. Por lo tanto, tenemos que hacerle un ajuste por 300.000 quetzales. ¿Está claro el primer numeral? Sí, Lick. Ok, gracias. Bueno, entonces ya nosotros después nos vamos a ir a la hoja de ajustes. Vamos ahora con el segundo numeral. Dice mejoras en propiedad arrendada. Vamos acá, lo que me faltó acá lo voy a agregar acá. Artículo 4, numeral 4. Incluso voy a agregar el numeral 4. Okay. Vamos a ver las mejoras en propiedad arrendada. Por aquí vamos a buscar en qué parte están los arrendamientos. Costos de mejoras efectuadas en mejoras. Aquí tenemos. Entonces son mejoras en propiedad arrendada. Lo tenemos en el numeral 14. ¿Y qué nos dice? Los costos por mejoras deben deducirse durante el plazo, contrato, arrendamiento en cuotas iguales o sucesivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver a la información del ejercicio. Dice, los costos por mejoras de propiedad arrendada, el contrato está a 10 años por un total de 5 millones. Entonces, él declaró 600.000
y el contrato son de 5 millones, lo dividimos entre 10, que es en los años del contrato, y nos da 500,000. Quiere decir que él redujo de su renta 100,000 quetzales de más, por lo tanto hay un ajuste por 100,000 quetzales. ¿Estamos claros ahí, chicos? Cualquier duda, ustedes me habilitan su micrófono y me hablan o escriben en el chat. Sacar ese cálculo de ver cuánto se multiplica del valor del contrato. El valor del contrato lo divido entre el número de años que tiene el contrato. Ajá. Entonces el valor fue de 5 millones y el contrato de arrendamiento fue por 10 años. O sea, los gastos fueron de 5 millones, pero el contrato está a 10 años. Entonces la ley dice que esos gastos no lo puedo deducir los 5 millones, sino que lo debo deducir en cuotas iguales por la duración del contrato, que es 10 años. O sea, las mejoras yo las voy a deducir en los 10 años que tiene el contrato. Ok. Ok, vamos con el numeral 3. Dice que se encontraron gastos de un pago de la SAT por una multa formal de 10,000 quetzales. Entonces él declaró 10,000 quetzales y acá la revisión es que es no deducible, ¿ya? Entonces es 0. Por lo tanto, vamos al artículo 21, numeral 15. Dice, los impuestos, tasas, contribuciones, arbitrios municipales efectivamente pagados por el contribuyente, se exceptúan los recargos, intereses y multas por infracciones tributarias. Entonces, lo que está tirando como gasto es una multa y una infracción. Por lo tanto, es un gasto no deducible. ¿Correcto? Por ende, lo declarado son 10, pero no le correspondía declarar ese gasto. Por consiguiente, es un ajuste por 10,000 quetzales, por ser una multa formal. Artículo 21, numeral 15. ¿Estamos ahí, chicos? Sí. Ok. Sí, Continuamos. Vamos al numeral 4. ¿Qué es el numeral 4 acá? Toda mercadería la cual fue cubierta por el seguro. Declaró 100,000, pero de acuerdo al artículo 21, numeral 17, vamos al numeral 17, dice, cuando existan seguros contratados o la pérdida sea indemnizada, lo concepto por recibido se considera un ingreso, mientras que la pérdida se considera un gasto. Entonces acá da un efecto 0, ¿verdad ustedes? Porque lo voy a sumar acá y lo debo registrar como gasto. Si yo le incremento 1,000,000 acá, lo tengo que incrementar como 1,000,000 acá. ¿Qué me va a variar? Para efectos de renta bruta, ¿correcto? Pero el contribuyente, para no complicarle la existencia, mejor le vamos a decir que no es deducible esos 100,000. Por lo tanto, le tenemos que hacer un ajuste por 100,000 quetzales, porque este gasto, porque es el costo de esa mercadería, se lo pagó el seguro. Entonces se considera como que hubiera sido una venta, póngalo así para ponerles más claro el ejemplo, ¿verdad? Porque se los reintegró el valor de sus mercancías. ¿Sí? Si el seguro no se lo hubiera reintegrado, sí se puede. Exactamente. Si el seguro no lo reintegra, entonces ahí sí es un gasto deducible. Ok. Continuamos. Numeral 5. Dice ahí la cuenta incobrable y cómo está integrada. Y tiró como gasto 7,750. Entonces vamos a hacer nosotros la revisión. Dice que son clientes 200,000 y cuentas por cobrar 50,000. Pero vamos a buscar en la ley el cálculo de las cuentas incobrables. ¿Correcto? Y aquí dice sin incluir créditos fiscales o préstamos a funcionarios y empleados. ¿Correcto?
¿Y qué nos dice la información del caso? Perdón ustedes. La información del caso me dice que acá tengo anticipo a empleados por 75,000. Entonces no tengo que comprender esta cuenta para efectos de la cuenta incobrable. Entonces ya en auditoría yo digo que únicamente estas dos cuentas forman el cálculo. Por lo tanto, yo digo que son 250,000, lo multiplico por el 3% y me da 7,500. Entonces el contribuyente declaró 9,750 y de acuerdo a la revisión fueron 7,500. Por lo tanto, tiene un ajuste por 2,250. ¿Correcto? Esto está en el artículo 21, numeral 20. ¿Correcto? Ahora vamos con el numeral 6. Ya vamos a terminar, chicos. Los dejo descansar el día de hoy. Bueno, numeral 6. Vamos con las donaciones. Donación, entidad benéfica a los vagabundos sin casa, por lo cual no cuenta con autorización legal. Vamos a ver en la ley qué establece las donaciones. Pero dice que debe ser el 5% o 500,000. Dice que las donaciones deben estar legalmente constituidas. Aquí está el requisito que no cumple. Correcto. Entonces, con un requisito que no cumpla, yo no necesito determinar el porcentaje. No necesito ver si tiene solvencia. Porque con este requisito que no cumpla, suficiente para no ver los demás requisitos. Por consiguiente, ese gasto no es deducible. Porque si nos vamos, podemos hacer el cálculo. 600,000. ¿Correcto? Vamos a ver cuánto nos da el porcentaje. Nos dice que son el 5% o 500,000. Entonces, acá cumple con el 5%, pero es mayor a 500,000. Entonces, si hubiese sido registrada, yo le ajusto la diferencia, que serían 100,000. Pero como aquí no cumple con el hecho de estar registrada, yo le voy a ajustar la totalidad. ¿Correcto? Por lo tanto, el ajuste va a ser de 600,000 quetzales. ¿Comprendieron esa parte, chicos? Sí, Eric. Ok. Vamos con viáticos del exterior. Aquí pues fue a Estados Unidos, pero no presentó los boletos aéreos, ni constancia de participación por 360,000. Entonces acá, pues acá la revisión fueron aquí prácticamente cero porque no presentó los boletos aéreos y tiene un ajuste de 360,000. ¿Por qué? Porque al final esa condición de presentar los boletos aéreos lo encontramos nosotros en el numeral 23, que dice acá que debe de viáticos del exterior no deben ser mayor al 5%. Y vamos a buscar la otra condición. Acá está. A los viáticos comprobables, perdón, es el 3%. Y dice que debe contar la entrada y salida, actividad en la que participó y los boletos aéreos. Entonces él omitió esta parte. Por lo tanto, al no tener esa característica, nosotros podemos calcular el 3%, coincide, sí, coincide con el 3%, pero no cumplió con presentar los boletos aéreos ni la actividad a la que participó. Por lo tanto, tiene un ajuste de 360,000. Lo encontramos en el artículo 21, numeral 24. Así como lo estoy haciendo, así lo tienen que presentar ustedes en el examen. Vamos a ver, numeral 8, regalías.
encontramos en el numeral 25. Dice que el contribuyente declaró 800,000, pero ¿qué dice la información? La empresa pagó regalías, puso comercial y adjuntó contrato. Bueno, ¿qué dice la ley ahora? Dice que las regalías en ningún caso deben de exceder del 5% y debe probarse el derecho a la regalía por medio de un contrato, el cual sí aportó, que establezca el monto y las condiciones de pago al beneficiario. Esta parte no la dice la información, por lo tanto, la vamos a validar. Si en el contrato la información dijera que no establece las condiciones de pago, entonces ahí se vuelve un gasto no deducible. Entonces en este caso solo vamos a verificar el 5%. Pues nos vamos a calcular el 5% y como ya lo teníamos en la tablita y si es el 6% y 600,000, él declaró 800,000 y le correspondía a 600,000, tiene un ajuste por 200,000. Igual, artículo 21, numeral 25. Y dice que numeral 9, vamos a ver acá, gastos generales, él declaró 25,000 y documentó 10,000. Entonces, acá dice que él declaró 25, pero únicamente aportó 10,000 de prueba. Entonces, hay un gasto no deducible de 15,000, de acuerdo con el artículo 22, numeral 4, que dice que debe documentar todos los gastos. Los no documentados se consideran gastos no deducibles. Entonces, como no documentó la diferencia, tiene un ajuste por 15,000. Y el último ya no lo realicé porque sueldos y salarios es un gasto que no necesita determinación, únicamente que cuente con planilla de sueldos y salarios, y aquí lo dice que fueron presentados. Por lo tanto, ese gasto no lo vamos a analizar. Bueno, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Que yo venga y voy a sumarle a la renta imponible todos los ajustes que yo tengo acá. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago? Vengo acá. Ahora sí le ponemos colorcito para que vean ustedes. ¿Ok? Yo tengo mi renta imponible, la copio acá, mi renta imponible. Y empiezo a sumarle todos los ajustes que yo determiné acá en otro libro, que son los cálculos. Ajuste por pagados, sueldos y socios, el excedente. Ajuste por mejoras, porque también hay un excedente. La multa formal que no procedía porque es una infracción. El robo de mercadería porque fue cubierto con el seguro. Ajuste de la cuenta incobrable porque incluyó entre el cálculo los anticipos a empleados. Las donaciones por no estar registrada la entidad benéfica, la totalidad. Los viáticos del exterior, la totalidad del gasto porque no presentó los boletos aéreos ni la actividad en la que participó. Ajuste de regalías porque, déjenme ver, las regalías si estamos bien. Mis dudas acá, ya no me acuerdo. Así, bien, porque aquí era el tema de que sí cumplió, pero no sobrepasa el techo. ¿Ok? Y ajuste de gastos generales porque no documentó. Entonces, a esto, como yo se lo sumo a los 3 millones de renta imponible, pues determino la renta imponible ajustada. A eso yo lo multiplico por el 25% y me da el ISR determinado. Sin embargo, yo le debo de restar el ISR que pagó el contribuyente. ¿Y cómo lo determino? A través de la renta imponible declarada por el contribuyente y el impuesto pagado, que sería. Entonces, él determinó esa renta. Entonces, por lo tanto,
Para la renta imponible que él determinó, lo multiplico por el 25%. Y me da 948,000. Entonces yo se lo resto al ISR determinado, porque es lo que yo le estoy sumando a su renta imponible, ¿verdad? Y la diferencia es el ISR que tiene que pagar por todos los ajustes que nosotros determinamos. Y es así como la SAT hace una auditoría al impuesto sobre la renta en el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. Vamos ahí, chicos. Licenciado, ¿Sí? ¿por qué se le suma también los excedentes? Perdón, ¿qué excedente? Los excedentes que paga el contribuyente Los nueve. no compensarían ahí lo que le faltó de pagar. Mira, bro. Lo que pasa es que él vino y él pagó por los 3 millones, ¿correcto? Él cuando hizo su declaración, él vino y determinó sus ventas, 10 millones, su costo de ventas, 8 millones, sus gastos, 4 millones, y dijo, bueno, yo tengo que pagar impuestos sobre la renta sobre 3.795.250. Le aplicó el porcentaje y pagó ese impuesto. Esto es lo que él pagó. Sin embargo, con todos los ajustes, a él le correspondía pagar 1.370.000. Entonces, pero como de ese 1 millón ya pagó 948, solo tiene una deuda de 421.812. No sé si doy respuesta a tu pregunta. Licenciado, ¿Sí? o sea que él pagó el impuesto menor y a lo que debía de haber pagado, ¿verdad? Efectivamente. Así es. Por eso es que nosotros estamos haciendo acá, sumándole todos esos ajustes que él no pagó correctamente, que él dedujo incorrectamente. ¿Estamos ahí, chicos? ¿Alguna duda? Licenciado, ¿Y la orden? ¿esto va a venir en el examen? Sí. Una pregunta, ¿del libro hasta qué página va a venir? Hasta el último tema que es el proceso administrativo y los recursos. Ah, va. Y esto y la ley, ¿verdad? La ley no la voy a evaluar, solo para conocimiento, pero igual les voy a dejar la presentación para que ustedes entiendan los diferentes tipos de renta. Solo voy a evaluar la parte práctica. Ah, va. Pero lo que voy a hacer es que les voy a buscar un ejercicio, se los mando y a más tardar el día viernes yo les envío, les cuelgo ahí en la plataforma la resolución para que ustedes practiquen con otro ejercicio. ¿Otra duda, chicos? Si no, pues vamos concluyendo. Yo cargo el video, va a estar cargado en un link en la plataforma para que ustedes lo puedan consultar. Y para los compañeros, voy a ver si lo puedo, si no, voy a ver si lo puedo compartir en el grupo de WhatsApp para los compañeros que no pudieron estar. El licenciado, ¿el ejercicio lo va a compartir ahora o mañana? De una vez se los comparto, si no se me olvida. Bye. Ahí nos comparte la ley también, Nick, para tomar en cuenta los artículos de las Sí, gastos deducibles y tienen no deducibles. correcto, se las coloco ahí como archivos de ISR en una carpeta.
En conclusión, todo gasto no documentado correctamente, aunque sí se haya realizado, aumenta el pago del ISR. Así es, correcto. Bueno, chicos, si no hay otra duda, yo infinitamente les agradezco ahí por su apoyo, por estar presentes. Mil disculpas el día sábado, pues tuve un malestar ahí estomacal que me dejó con unas altas fiebres y no estaba apto para darle la clase. Gracias a Dios ya estamos recuperados y podemos completar esta parte que más que todo dejemos a un lado el tema de qué es objeto o no es objeto de examen. Veámoslo desde el punto de vista que ustedes vieron cómo se audita el lado de los gastos de una auditoría tributaria por parte de la SAT, porque prácticamente eso es lo que hacemos en SAT, verificar los gastos. Claro, aquí está en forma didáctica, pero por lo menos podemos dimensionarlo en esa parte cómo es que la SAT lo trabaja. Así que muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su atención, y nos miramos primero Dios el día sábado en el horario del curso para el examen correspondiente. Les deseo éxito desde ya. Para mí fue un gusto haber compartido con ustedes el curso. Primeramente Dios, nos miramos en otro curso ya finalizando la carrera. No, creo que tenemos todavía con ustedes el próximo semestre. Nos vemos el próximo semestre. Entonces ahí los espero en el curso de Finanzas 1. Así que espero haber cumplido las expectativas como docente, y cualquier cosa, cualquier orden, toda la orden, ahí cualquier consulta durante estos días por tema de determinación de este caso o del caso que vayamos a dejarles de ahí de ejercicio, pues con mucho gusto, tal vez yo les respondo más seguro en la noche, o si no, pues no tan inmediato, pero con mucho gusto estoy a la orden. Así que pasen una feliz noche y un excelente examen final. Gracias, feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.